día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será también negado él delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios ya hoy, hermanos y hermanas, en el cierre de la semana 28, sábado del tiempo ordinario. En calendario litúrgico, palabra de Dios de San Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 12. Hermanos y hermanas, se trata de negar a Jesús o de creer en Jesús, hermanos y hermanas. Así terminamos esta semana de bendición. Cristo está con los criterios, hermanos y hermanas, para el auténtico discípulo, para la auténtica discípula, para llevar una vocación cristiana en el mundo, hermanos y hermanas, que realmente se note de que creemos en Jesucristo y que lo seguimos. Que se note también ante el público, hermanos y hermanas, que la fe es pública, no se oculta, que realmente los desafíos de la vida no van a quebrantar mi fe, por más dificultad que puedan aparecer o ser, hermanos y hermanas. Hemos dicho durante estos días que Jesucristo está rechazando la incoherencia, hermanos y hermanas, en el detalle que tenían los fariseos, que llevaban por dentro una cosa y por fuera era totalmente otra, hermanos y hermanas. La base exterior que la gente veía de ellos, lamentablemente, hermanos y hermanas, no revelaba verdaderamente lo que tenían en el interior o lo que llevaban en el interior. Entonces esta actitud Jesucristo la nombró como hipocresía, hermanos y hermanas. Nosotros hemos hablado de ella en términos de incoherencia. El cristiano, la cristiana. El discípulo, la discípula. Debe ser una persona coherente. Lo que siento dentro es lo que ves en el exterior. Es lo que siento en el exterior. No hay contradicción, no hay choque, no hay disparidad, no es distinto. El exterior revela mi interior y mi interior está reflejado en el exterior. Eso es lo que Jesucristo está buscando hoy, hermanos y hermanas, con serias implicaciones, incluso hasta llegar al juicio final. La idea fuerza que tenemos hoy para compartir la palabra de Dios es la siguiente, hermanos y hermanas: alerta. No dañemos el camino diario de encuentro con Jesús en nuestras vidas. No lo dañemos, hermanos y hermanas, con una conducta incoherente, con una conducta lamentable de hipocresía en la vocación cristiana. Nuestro corazón, hermanos y hermanas, como discípulos, caería en miseria si tú y yo nos dejamos guiar por la hipocresía, por esa incoherencia, por esa disparidad entre lo que hay en mi interior y lo que yo estoy reflejando en el exterior. Así, hermanos y hermanas, se contamina nuestra vocación cristiana, nuestra entrega, nuestro servicio, la voluntad de Dios, la santidad, la perfección a la que hemos sido llamados. Se contamina con la hipocresía, se contamina con la incoherencia, se contamina con la disparidad de lo que hay en mi interior y reflejo en el exterior. Todo, hermanos y hermanas. Entonces, el obrar que Jesucristo habla tanto en su palabra de la misericordia de Dios sobre nosotros, hermanos y hermanas, no tendría ningún sentido. Se pierde la misericordia. ¿Por qué? Porque Él viene en nuestro rescate con su misericordia, porque la inclinación hacia el pecado, los desvíos, la fe a veces inmadura, hermanos y hermanas, la fe débil, causa que a veces lo que llevamos por dentro no se refleje, ¿verdad? O que caigamos en una cierta hipocresía espiritual, en cierta incoherencia, ¿verdad? En la vida de oración, en el apostolado, puede surgir todo eso. Pero en nuestro rescate viene que la misericordia de Dios. Si yo sigo viviendo dentro de una incoherencia como cristiano en mi interior y no se refleja verdaderamente a lo que soy en el exterior, hermanos, entonces no tiene sentido y se pierde lo que estamos diciendo.
es que Cristo nos ha recordado toda la semana, hermanos y hermanas, que nosotros somos testigos de la palabra de Dios. Y no solamente testigos de la palabra de Dios, somos testigos de las obras del Espíritu Santo. Si me siento verdaderamente atraído por la palabra de Jesús, hermanos y hermanas, tengo que examinarme con sinceridad. Tengo que examinarme con honestidad. Hoy Jesucristo nos llama a un examen de conciencia esta semana, hermanos y hermanas, que hacemos diario para verificarnos. O sea, tengo que examinarme, hermanos y hermanas, tengo que verme con toda honestidad, con toda sinceridad, en mi interior sobre todo. Verme en mi exterior, ¿habrá coherencia? ¿Será lo mismo? Esa evaluación la tengo que hacer yo, hermanos y hermanas. Todos los días nos encontramos, hermanos y hermanas, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Enseñanzas que vienen ¿dónde? A través del Evangelio. Tú y yo leemos la palabra de Dios diariamente. Tú y yo interpretamos la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra vida, ¿verdad que sí? La meditamos y la reflexionamos. Eso lo hacemos todos los días, hermanos y hermanas. Y eso que estamos leyendo de Cristo, meditando y reflexionando, lo que provoca es que la palabra misma de Dios nos revele quiénes somos nosotros, quiénes debemos de ser delante de Dios y del prójimo, y qué no debemos de ser delante de Dios y del prójimo. Eso es lo que nosotros vemos aquí a diario. Jesús enseña, hermanos y hermanas, que nos podemos de alguna forma pervertir en el camino. Escúchalo bien. Eso es lo que Jesucristo quiere que no hagamos, caer en la perversión. Porque al caer, hermanos y hermanas, o al estar en la perversión, pervertirnos, hermanos y hermanas, nos podemos desviar seriamente, pero que si llegamos a pervertir nuestra vocación cristiana con la incoherencia, con la hipocresía, Cristo nos ha recordado que hay benevolencia por parte de Dios, misericordia por parte de Dios. Está ahí en un momento para usarse. Está disponible en ciertas situaciones. Va a estar ahí para caer de nuevo en el camino de la coherencia, de la verdad, salir del engaño y de la simulación, hermanos y hermanas. La hipocresía, la incoherencia es perversión. Es lo que nos está señalando Jesucristo hoy. No es de cristianos, hermanos y hermanas. Esa hipocresía, esa incoherencia que se vuelve, pues, hermanos y hermanas, pervertida la misma vida cristiana, lamentablemente se enfoca en qué, pues, hermanos y hermanas, se enfoca en valores distorsionados. Todos los valores son distorsionados, son cambiados, hermanos y hermanas. Y el que cae en la hipocresía y en la incoherencia espiritual en la vida cristiana, hermanos y hermanas, comienza solo a favorecer a través de la misma palabra de Dios sus propios intereses, a buscar sus propias ventajas en nombre de Dios, de la religión, del Evangelio. Fíjate cómo es la cosa. Entonces se aleja uno, lamentablemente, hermanos y hermanas, de lo que es la vida plena, la vida que nos da Dios a través de su palabra, en la verdad, libre de engaño, en la coherencia entre el interior y el exterior, que eso se nos da a nosotros gratuitamente por parte de Dios. Todo eso es lo que Cristo quiere evitar. Ciertamente, hermanos y hermanas, que Jesús hoy en su palabra nos dice que seremos juzgados, y escucha esto bien, por nuestro comportamiento ante los peligros. ¿Sabes? Donde más a veces nos volvemos incoherentes, donde más se debilita nuestra fe, nuestra oración, nuestra vida cristiana, nuestra santidad, nuestra perfección, hermanos y hermanas. Donde más se debilita es cuando tenemos que enfrentar peligros, amenazas, ¿ve? Cuando hay envueltos sufrimientos. ¿No te has dado tu cuenta que ahí es que se pone tensa la cosa? Hoy Cristo nos da a entender eso, hermanos y hermanas. Tenemos que tener en mente que seremos juzgados por nuestro comportamiento ante los peligros. Jesús nos lo decía ayer, hermanos y hermanas. No preocuparnos tanto por los que matan el cuerpo, ¿te acuerdas de eso? Sino por temer en nuestro corazón sinceramente y tener el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos hace saber que seremos juzgados, pero por Dios, ¿no? Y cuando Dios nos quiere juzgar es porque nos quiere corregir.
Y entonces, mejor que venga eso por parte de Dios, que venga eso por parte del hombre. ¿Estás entendiendo? La fe en Dios, hermanos y hermanas, no nos ahorra a nosotros ningún tipo de amenazas, ningún tipo de peligro, ningún tipo de sinsabores, ningún tipo de incomodidades. La fe no nos ahorra a nosotros, hermanos y hermanas, persecuciones, algún tipo de pérdida en la vida o de prejuicios. La fe, dice Jesús, nos asegura la ayuda de Dios. La ayuda de Dios va a venir, el auxilio, la providencia de parte de Dios, consuelo, el rescate, ¿verdad? La comprensión y la compasión por parte de nuestro Dios del cielo. Ante todo eso, las amenazas, volvemos, ¿verdad? Los peligros, los sinsabores, ahí va a venir el auxilio por parte de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros, tú y yo como discípulos, Jesús lo que quiere es que tu vocación cristiana, mi vocación cristiana, sea un compromiso de valientes, armado de valor. ¿Estás entendiendo eso? Cristo no quiere una vocación cristiana, hermanos y hermanas, pues de gente miedosa, de gente tímida, de gente cobarde. Eso no da cabida. Públicamente, hermanos y hermanas, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, se debe notar que queremos en Dios, que alabamos su nombre, de que somos capaces de decir gloria a Dios, aleluya, amén, Dios te bendiga. Eso no se puede quedar encerrado, hermanos y hermanas. Se tiene que notar nuestra entrega a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Se tiene que notar nuestra relación de amistad con Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor, porque murió por nosotros. Se tiene que notar nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué con el Espíritu Santo, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos guía, hermanos y hermanas, y nos auxilia en tantas cosas en esta vida. Y eso se trata, hermanos y hermanas, de estar en comunión con Dios. Por eso comulgamos cuerpo y sangre de Cristo, en comunión total, en coherencia, en sintonía. ¿Estás entendiendo? En comunión absoluta, mi interior con mi exterior. Mi vida con la vida de Dios, mi voluntad con la voluntad del Padre Dios del cielo. Eso es la plenitud, eso es lo absoluto, eso es lo total, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cero vida a medias, cero vida parcial. Ahí caemos en la incoherencia. Hoy debemos nosotros fiscalizarnos a nosotros mismos, hermanos y hermanas. Sería la mejor respuesta nuestra a la palabra de Dios. Fiscalizarnos a nosotros mismos, ¿no? Verificar, analizar, ponderar el estado de situación en la que se encuentra mi relación y comunión con lo que es divino, con lo que viene de parte de Dios. Hoy urge, hermanos y hermanas, para ti y para mí, en respuesta a Cristo y su palabra, preguntarnos delante de los hombres, escucha, de las mujeres, de la familia, de los amigos, de la iglesia, en el trabajo, en vacaciones, hermanos y hermanas, donde quiera que yo me encuentre, en términos de la oscuridad, en términos de lo público, hermanos y hermanas, en términos de lo privado, de aquello que es oculto, delante de todo eso, hermanos y hermanas, de parte de quien yo estoy. Cuando yo me encuentro en esos sitios, en esos lugares, en esos estados de situación, de parte de quien yo estoy, de parte de Jesús, o negamos a Jesús. Hazte ese examen. No estamos señalando nada. ¿Niego o estoy de parte de Jesús ante los hombres y las mujeres? La familia, los amigos. ¿Niego o estoy de parte de Jesús? Eso es lo que hoy Jesucristo quiere que nosotros por lo menos tengamos en examen de conciencia, hermanos y hermanas. No estar de parte de Jesús es negarlo, hermanos y hermanas, y tú y yo lo sabemos. Y los ángeles son los que echan al fuego lo que no sirve o lo que no da fruto. Leemos versículos 8 y 9. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los hombres. Fíjate. 9. Pero el que me niegue delante de los hombres será también negado delante de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son los que echan al fuego. Los ángeles de Dios son los que echan al Hades, al Gehenna.
Los ángeles de Dios son los que echan al castigo, hermanos y hermanas. Eso es lo que nos ha recordado nuestro Señor Jesucristo en tantas parábolas y en tantas enseñanzas que nos ha adoctrinado nuestro Dios Padre del cielo a través de Él. Hay que decidir, hermanos y hermanas, o estamos con Jesús o estamos con Él. O sembramos, o cosechamos, o desparramamos, hermanos y hermanas, como nos dice la misma palabra de Dios, en contra o a favor. Hermanos y hermanas, de eso es que depende nuestra salvación, y eso tú y yo lo sabemos. El que niega a Jesús, el que niega a Dios, el que niega al Espíritu Santo por pensamiento, por palabra o por obra, hermanos y hermanas, termina blasfemando. Eso es lo que dice la palabra, vas a terminar en blasfemia. Por eso es que el que niega, el que entra en incoherencia, el que entra en hipocresía, hermanos y hermanas, va a hablar de una manera ofensiva de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, de las cosas de la iglesia, se vuelve ofensivo contra las cosas de Dios, lamentablemente, ¿no? Antes del juicio, hermanos y hermanas, Jesús dice en esta palabra, Él sabe esperar, ¿no? Él tiene paciencia, nos da a entender, y Él perdona. Él perdona. Mira el versículo 10, la primera parte de ese versículo, la parte A. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón. O sea, en cuanto a Jesús y durante este tiempo, antes de su segunda venida, que es el juicio, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación, hermanos y hermanas. Por lo tanto, aquí Cristo está esperando, aunque caigamos en pecado, aunque nos alejemos, aunque critiquemos a Jesús, Él tiene paciencia, Él está abierto al perdón, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en este tiempo Cristo nos está buscando, nos está llamando, está buscando que le digamos que sí. Somos pecadores y nos quiere traer a la gracia. Eso tú y yo lo sabemos. Y Él sabe que tenemos que madurar, que estamos nos alternamos entre el bien y el mal, el pecado y la gracia, cerca o lejos. Él sabe que eso está pasando. Pues por lo tanto, Cristo espera madurez de parte nuestra. Que demos la vuelta y lo encontremos otra vez. Pero cuando negamos el poder de Dios y comenzamos a demonizarlo, decir que las cosas buenas de Dios son malas, hermanos y hermanas, demonizar, y comenzamos a criticar incluso la obra espiritual de Jesucristo nuestro Señor, que se da a través del Espíritu Santo, porque eso es lo que ocurre ahí, hermanos y hermanas, porque ese Espíritu Santo, al fin y al cabo, hermanos y hermanas, es la presencia de Jesucristo activa en nuestras vidas, su Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que se corre un gran peligro. Nos quedamos con ese pecado cuando demonizamos a Dios, cuando le atribuimos las cosas malas al bien que Él hace. Eso está en el versículo 10b. Pero no habrá perdón para el que calumnie el Espíritu Santo. Ya lo hemos discutido aquí. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que no se perdona. El pecado con el que te quedas con Él en esta vida y te quedas con Él para la otra vida. Esa es la gravedad. Por lo tanto, ahí es que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, que hacer examen de conciencia. Fíjate lo importante que es para nuestra vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es grave el pecado de rechazar. Y escucha esto bien, porque estamos terminando. Consciente, libremente, el Espíritu Santo que actúa en las obras, en las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, en las que yo creo, hermanos y hermanas. Rechazar las obras de misericordia y las obras de la salvación en mi interior y pretender, hermanos y hermanas, a los demás, falsamente, hermanos y hermanas, que yo creo en esas obras, que yo creo en esas enseñanzas de Jesús. Eso, hermanos y hermanas, se vuelve un engaño. Eso es lo que Cristo no quiere. ¿Has escuchado todo eso? Yo no puedo, hermanos y hermanas, no creer en mi interior y rechazar consciente y libremente el Espíritu Santo que actúa en las obras y en las enseñanzas de Jesús, rechazar la obra de su misericordia, la obra de su salvación en mi interior y hacerle creer a los demás, hermanos y hermanas, pretender que sí, que yo creo, hermanos y hermanas, y que yo acepto todo eso en mi exterior.
engañando a los demás. Eso es incoherencia, eso es hipocresía. Hermanos y hermanas, concluyamos. Esto es ayuda por parte de Jesús, purificando, depurando, volviendo auténtico y real nuestra entrega y nuestra donación. No dañemos el camino del encuentro con Dios en nuestra vida diaria, hermanos y hermanas. Nos avergonzamos nosotros, hermanos y hermanas, de ser cristianos en algunos escenarios de la vida. Nos olvidamos, renunciamos a ser hijos de Dios en algunos lugares porque nos volvemos oportunistas, por conveniencia, por sacar alguna ventaja, rechazamos a Cristo delante de los demás. ¿Preferimos, hermanos y hermanas, nosotros acaso el juicio de los hombres y de los que nos rodean? Y entonces, hermanos y hermanas, claudicar, renunciar a nuestras creencias para no perder amistades o para ganarnos la aprobación de nuestras amistades, de los que están con nosotros, hermanos y hermanas. Y ante todo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Perdiendo la amistad con Jesús. ¿Estarías tú dispuesto a perder la amistad con Jesús por ganaste la amistad con un ser humano que no es de bien? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Los versículos 11 y 12, donde termina la palabra de Dios hoy. Cuando los lleven a las sinagogas, los jueces y las autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tengamos fe. En el interior, lo mismo que en el exterior. Coherentes, sinceros, hermanos y hermanas, auténticos, reales con nuestro Dios, con nuestro Jesús, con nuestro Espíritu Santo, con las cosas de nuestra Santa y Madre Iglesia. No tengamos miedo, Dios defiende, dice ese versículo 11 y 12. Y su Espíritu Santo nos va a enseñar qué debemos decir ante los seres humanos, hermanos y hermanas. Amén y amén. Oremos entonces, hermanos y hermanas, a nuestro Padre, Dios del cielo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y predicación, meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bonito, pero sobre todo serás bendecido.